Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Hemos venido trabajando con todos los que nos están auxiliando para hacer un equipo que podamos producir programas que sean de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Pronto estaremos ya en contacto apostólico, que serán llamadas directas. También tenemos la Biblia, palabra infalible, que son las predicaciones que usted ha tenido a bien podernos acompañar. Pero estos programas de Doctrina Apostólica son programas de enseñanza. Me tomaré 30 minutitos con la ayuda de Dios para poder seguir trabajando con lo que hemos venido. Creo yo recordar que en los últimos programas hemos venido hablando de lo apostólico. Y en esta oportunidad yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias, o por lo menos yo le voy a enseñar en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y quiero tomar unos minutitos para poder tomar aquí la pizarra y poder enseñarles algo. En el fluir apostólico, hoy vamos a ver las clases de apóstoles que hay. Vamos a poder ver esas clases que hay en el apostolado. Y cuando nosotros vemos las clases de apóstoles, me llamó la atención en este pasaje de la Escritura cómo Pablo nos enseña y nos dice que hay del principio y del final. Dice, yo planté. Pablo dice, yo planté. Entonces, notemos que como que la iglesia, y es que así lo es, la iglesia es un campo. La iglesia es un campo donde están todos los aditamientos que Dios ha dejado para que podamos nosotros como ministros ayudar. Pero entonces, la iglesia es un campo donde nosotros vamos a sembrar. La misma Escritura dice: vosotros sois labradores, vosotros sois colaboradores, pero la iglesia es el huerto. Entonces hay que trabajar un campo, este es un campo que es la iglesia. Entonces notemos algunas cosas que son importantes. Pablo dice, yo voy a plantar, pero Apolos es el que va a regar. Y de alguna manera Dios nos va a dar a nosotros el crecimiento. Notemos que es un trabajo de labradores, notemos que es un trabajo de campo, es un trabajo de fondo. Acompáñenme. Cuando yo veo, me doy cuenta que Pablo dice, yo soy un tipo de apóstol que de alguna manera yo soy el que planto. Fíjese qué cosa esta. Aquí está Pablo. Pero también hay otro tipo de apóstoles que dice como Apolos, que Apolos es el que riega. Entonces, aquí vemos nosotros a otro tipo de apóstoles que son los Apolos, y estos son los regadores. No la que la riegan, ¿verdad? Sino los regadores. Ahí va a ver dónde quiero llevarlo yo en estos minutitos que vamos a estar trabajando. Entonces, hay que notar algo, que cuando nos hablan de estos tipos de apóstoles, nos abren una ventana para poder entender bien los diferentes apóstoles que hay, pero entendamos que todo el trabajo que en el ministerio apostólico se da es un trabajo de labrador donde tenemos que tener paciencia. Es un trabajo de siembra. Es un trabajo donde todo el campo es la iglesia. Es un campo donde nosotros como ministros de Dios somos colaboradores. ¿Se recuerda que estudiamos la palabra sunergos? Es el sinergismo, los colaboradores, para que podamos desarrollar todo el trabajo que Dios tiene en la iglesia. Ahora, con esto nosotros vamos a entender, y esto nos va a dar mucho gozo, porque sabremos que no solo es una actividad propia, sino que también vamos a entender que hay diferentes tipos de apóstoles. Y que, por ejemplo, unos van a plantar, otros van a regar, otros van a cosechar, pero antes de plantar el terreno tuvo que haber sido preparado. Entonces venga conmigo, yo quiero llevarlo a esto, porque entonces aquí se me abren nuevas cosas a mí,
porque Pablo ya plantó, pero para plantar tuvo que haber habido alguien que preparara la tierra. Y entonces yo veo a que Pedro fue el pionero, fue el primero que llamaron. Entonces, estos son los preparadores del terreno. Note por favor que por aquí estos son preparadores. Y entonces si nosotros vemos un campo donde hay preparador del terreno, donde se ara, ¿verdad? Donde se toma el arado para ser pionero apostólico y empezar a preparar el terreno, pero luego llegan los Pablos y plantan, instalan la doctrina, luego vienen los Apolos que son los regadores del terreno. Pero si estamos hablando de terreno, de siembra, de preparadores, de regadores que dan las lluvias, pero al final tiene que haber, y eso creo que somos nosotros los apóstoles del siglo XXI, somos los cosechadores. Los que somos los segadores. Entonces, note que es un trabajo durante mucho tiempo, desde que inició la carrera apostólica, hay diferentes pasajes donde nos muestran cada uno lo que hace. Entonces, esto me va a servir para notar que Pedro preparaba, Pedro fue el primero. ¿Sabes qué, Pedro? Sobre esa confesión que es la roca, voy a hacer la iglesia. Pero Pablo, cuando ya se funde la iglesia, tú vas a plantar. Plantar viene de una palabra griega, y aquí creo que la voy a tomar rápidamente, a ver si la localizo en todo lo que estaba haciendo. Es una palabra griega que es fijar en tierra, se dice futeu, es una palabra que cuando yo la veo aquí, significa instalar doctrina. Entonces, eso está en 1 Corintios capítulo 3, verso 6. Pero ya que se instaló la doctrina, ahora ya está la semilla. Alguien la preparó, ya la sembró, ahora hay que regarla. Y luego, cuando Dios del crecimiento, viene el tiempo de la cosecha, de los segadores. Entonces, esto es lo que hay. La iglesia es el campo donde todos hacemos una labor distinta en diferentes lugares del mundo. Pero en estos minutos, ya que nos metimos de pronto, así tan de lleno, a ver toda la tarea apostólica, yo quiero hablarle, y voy a borrar un poquitito aquí, porque ahora voy a hablarle yo de cómo se preparó la tierra, de cómo se preparó la iglesia. Y entonces, hace algunos días, voy a entrar de lleno a esto, hace algunos días pudimos nosotros, al estar hablando de los preparadores, de los preparadores del terreno, notamos algo que es importante mencionarlo, porque uno de los instrumentos que yo nunca he visto en otro apóstol, que es el único, y estaba con el Señor Jesucristo, es que Pedro siempre estaba con espada. Y esto me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque yo decía, pero si Pedro es el pionero, ¿por qué con espada? Porque cuando vemos ahora al apóstol Pedro, usted va a ver algunas cosas que se van a dar. Porque, voy a escribir bien aquí la palabra, porque los Pedros, los pioneros, son los preparadores del terreno. Ahora, un preparador, estos preparadores son apóstoles pioneros que comenzaron cuando no había nadie, que comenzaron cuando el terreno estaba muy duro, que no había nada para poder sembrar, que si hubiera venido un Pablo a sembrar, ¿sobre qué terreno si no había? Ahora, Pedro tiene una característica, que es el único de todos los apóstoles que estaban del Cordero que tenía espada. Y claro, hemos hablado, yo mismo he predicado sobre el carácter tremendo que tenía el apóstol Pedro. Pero cuando yo me empiezo a notar, me doy cuenta de algunas cosas que para mí son muy importantes. Porque, ¿qué tiene que ver la espada de Pedro con un preparador de terreno? Mi Biblia dice en Isaías 2:4, Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos. Oiga esto. Y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pero note entonces que la espada se convierte aquí en un instrumento de labranza. La espada, dice Isaías capítulo 2, verso 4, que se va a convertir en un instrumento de labranza. Note que entonces ahora ya pude entender, ya pude vislumbrar algo. Que dice los que tienen espadas, tu espada se te va a convertir en un arado para que puedas trabajar la tierra. Y entonces
el tener espada es algo que en la Escritura nos habla de muchas cosas. Ahora yo puedo entenderlo en el Nuevo Testamento, que es alguien que va a ser un pionero, que se le convierte en un instrumento de labranza. Y en todo el desarrollo de la historia, yo vi varios casos. Por ejemplo, vi que a Saúl su reino no pudo continuar, porque en su reino no había herreros. Y si no había herreros, no había espada. Entonces voy a la carga. Estos Pedros, estos apóstoles pioneros, son los preparadores del terreno, pero son herreros. Son herreros espirituales, porque como son herreros espirituales, son los que labraban espada. Déjenme hablar unos segunditos de esto antes de que sigamos aquí platicando un poquitito. Yo miro a un Pedro con espada. Isaías 2:4 dice, tu espada se te va a convertir en un instrumento de labranza. Tu espada va a ser un arado y también tu lanza se va a convertir en podaderas. La podadera es lo que le da vida a la viña, lo que la hace crecer y lo que la hace desarrollar. Entonces, Pedro lo que tenía que hacer primero era preparar la tierra. Pedro fue aquel que le dieron las llaves del reino para poder empezar a abrir todas las puertas necesarias para que la palabra de Dios empezara a preparar ese terreno. La palabra de Dios iba a llegar y la espada del Espíritu, dice la Escritura, que es la palabra de Dios. ¿Se recuerda cuando el hombre de guerra se viste? Dice en el griego, vístete de toda la panoplia. En el original nuestro, ya en nuestro idioma español, es vístete de toda la armadura. Y la única herramienta, la única arma que tenemos que es ofensiva es la espada. Y dice la Escritura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se puede hacer apostolado sin palabra. Mi Biblia dice, y que la palabra es más cortante que toda espada. Note, palabra y espada. Ahora entiendo la unción apostólica de Pedro en la espada. Porque la espada era para ser herrero. Los herreros hacían espadas. Y esto me recuerda la figura antiguo testamentaria. Porque en la figura antiguo testamentaria yo me puedo visualizar a un hombre llamado Saúl. Y en los días de Saúl, voy a ponerme aquí, en los días de Saúl no había herreros. En los días de Saúl, la Biblia dice que solo él tenía espada con su hijo y que no había nadie más que tuviera. Entonces la gente tenía que llevar, mire, póngame toda su atención en esto porque de pronto puede entrar una confusión. Sus instrumentos de labranza había que llevarlos con los filisteos porque ellos no tenían. El ejército del pueblo de Dios no tenía espada porque no había herreros. Y entonces, ¿qué pasó? Perdieron la batalla. De pronto viene Saúl y aparece Goliat. Y entonces alguien tiene que ir a pelear, pero no había espada. Hasta que David vence entonces a este hombre y con su espada lo derrota. Déjeme llevarlo a esto. Porque entonces hay una diferencia entre el reino de Saúl y el reino de David. En el reino de Saúl es un liderazgo que la gente lo seguía a él, pero lo seguía temblando de miedo. Pero a David la gente lo seguía danzando. Ahora, mire una diferencia más. Saúl no tenía herreros. Y David, lo que él hizo, que cuando empezó a pelear la batalla, le quitó la espada a Goliat. Cuando el reino de Dios empieza a desarrollarse en los libros de 1 Samuel y 2 de Samuel, yo veo a un David que de pronto tiene que huir de Saúl. Saúl le tiraba lanzas, él sí tenía, pero el pueblo no. Qué terrible, déjeme que haga un paréntesis. Qué terrible que solo el pastor tenga las Biblias, que solo él tenga los diccionarios, que no le cuente a nadie dónde estudia, porque entonces solo él tiene herreros. Es un mal liderazgo. El liderazgo de más alto nivel es dejar un legado, decirle a la gente, yo tengo esto, yo te voy a dar espada también. Por eso es que en el verdadero apostolado, el desarrollo que uno debe de llevar es dotar a toda la gente para que se defienda sola. Porque como a algunos les gusta tener la línea ahí de gente, ¿verdad? Venir para acá y que uno tenga la línea de gente esperándolo para atenderlos. Yo creo que a la gente no hay que darle, como dijo un presidente de los Estados Unidos, no hay que darles el pescado, hay que enseñarles a pescar. Si yo lo paso a lo nuestro, yo diría, a la gente no solo hay que predicarle, sino enseñarle a predicar. A la gente no solo hay que decirle, yo tengo esta Biblia, hay que dársela. Dicho sea de paso, usted puede ir a www.ebenecer.hn, hay 21 o 22 Biblias gratis en español que usted puede tener. Ahora, vuelvo a la carga, porque entonces ahora yo miro a que David consiguió la espada, pero ahora viene otro personaje, porque ahora yo veo que está David, pero David, cuando viene huyendo de Saúl, mi Biblia me enseña a mí que
Este va huyendo y de pronto entra al templo y le dice a los sacerdotes: miren, tenemos hambre, necesitamos comer, solo tenemos pan sacerdotal, danos de ese pan sacerdotal. ¿Se han abstenido de mujeres? Sí, nos hemos abstenido. Vienen limpios, la verdad venimos purificados. Y comen el pan, y cuando él ya come el pan, le dicen: ¿sabes qué, David? Ahí está la espada de Goliat, ¿la quieres? Entonces aquí hay, ¿quién? El que necesita espada tiene que comerse el pan. El que quiere ser un guerrero espiritual tiene que comerse la palabra de Dios. Entonces aquí encontré otros dos aditamentos que nos van a servir. Pan, el que se come el pan de la palabra va a conseguir la espada. Y como me gusta estudiar en la Escritura y ver cómo todo compagina, ¿usted se recuerda de Gedeón? Gedeón dijo: voy a descubrir el hombre interior y voy a ir a pelear. Pero Gedeón no quería ir porque tenía un sueño. Pero cuando Gedeón tuvo ese sueño, me doy cuenta de algo, que la gente sueña que panes de cebada venían y rompían las tiendas de los madianitas. Note, un pan soñaron ellos. Y otra viene y dice: yo sé cuál es el significado del sueño. El pan de cebada que viste que cayó sobre las tiendas de los madianitas no es más que la espada. Fíjese, la espada de Gedeón. Gedeón agarra 300 con visión, hace un sinergismo apostólico, hace un equipo, no un grupo, y juntos van a pelear. ¿Y sabe qué decía la gente? Por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Eso no lo pueden decir los del reino de Saúl, porque Saúl no le daba espada a la gente, pero en el tiempo de David sí. Entonces, para mí, una de las cosas que el pionero apostólico tiene que hacer es tener la espada, que es la palabra de Dios, dedicarte a la oración y a la palabra. Eso es lo que a uno le corresponde, para ser herreros aquí en el pueblo de Dios. Ahora, entonces, note las grandes diferencias, porque cuando Saúl tenía solo instrumentos de labranza, es muy importante ver esta diferencia. En el reino de Saúl había instrumentos de labranza, pero antes no había espada y se fundió el reino. Pero en el tiempo de David tuvo espada, y eso lo hizo que después tuviera instrumentos de labranza. Primero, y aquí hay muchas lecciones, primero la espada, que es la palabra, y luego el servicio, que son los instrumentos de labranza. A veces le ponen a la gente tantas cosas por hacer que se olvidan de la palabra. Los quieren poner de líderes y no tienen espada porque no hay herreros. Entonces, cuando uno habla de los tiempos de los herreros, déjeme llevarlo un poquitito aquí, y ya llevamos unos minutitos avanzando en el tema, porque este tema que estamos viendo ahorita es las clases de apóstoles, pero dentro de las clases de apóstoles estamos viendo los pioneros, estamos viendo la unción apostólica de Pedro, estamos viendo cómo la espada de Pedro funcionaba y cómo de alguna manera tenían que venir también los herreros. Ahora, voy a avanzar un poquitito más, porque esto me va a servir a mí para que pueda ver algo aquí con ustedes. Fíjese que en Joel 3:10 dice: forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Déjeme terminar aquí un poquitito para que podamos ver juntos esto. A esto yo le llamo el círculo virtuoso de la espada y de la palabra. A ver cómo logro explicarme. Primero es la espada. Mire el círculo, la espada, número 1. Antes de la espada, entonces tenía el pan, porque del pan que comió David le vino la espada. El pan de la palabra de Dios se convierte en espada, que es un instrumento ofensivo a la hora de la guerra. Luego la espada se convierte en un instrumento de labranza. Pero eso está en Isaías capítulo 2, verso 4. Pero en Joel capítulo 3, verso 10 dice: ahora que tu instrumento de labranza se convierte en espada. Y si ya tienes espada, ya le puedes dar pan a la gente. Yo, por favor, quisiera que usted verificara este círculo virtuoso conmigo, porque de pronto usted puede chequear conmigo aquí. Aquí hay pan y aquí hay pan. Note esto. Cuando voy a ver, luego aquí hay espada y aquí hay espada. Y aquí en medio está el instrumento de labranza que nos va a servir para desarrollar toda la actividad. Entonces, el que es pionero necesita tener herreros que le produzcan espadas. Cuando yo veo la historia, ahora voy para acá. Cuando yo veo la historia de los herreros, sé que me quedan unos 10 minutitos para estar con usted todavía. Dios mío, el tiempo se ha ido tan rápido. Quiero que me acompañe a un libro, que es el libro de Zacarías. Venga conmigo, al libro de Zacarías. Porque es importante, en lo que usted lo busca, se dé cuenta que David con espada venció a Goliat.
que Gedeón con espada venció la miseria y la pobreza en que vivían, que Jehú con la espada mandó a matar a Jezabel, que era la profetisa, un movimiento jezabélico que quitaba la autoridad al hombre, que hasta dice Jehová de los ejércitos tiene espada. Cuando yo veo mi Biblia en el Apocalipsis dice que Jesús resucitado con la espada de su boca. Y entonces aquí aprendemos tantas cosas tan hermosas, pero quiero llevarlo aquí. Déjeme que me acomode unos segunditos, ya que me quedan, según el relojito que tengo aquí, 10 minutos. Acompáñenme a Zacarías capítulo 1, porque ahorita voy a cerrar el estudio con los herreros. Pero pastor, dirá alguien, ¿pero por qué con los herreros? Porque sin herreros no hay quien haga espadas. ¿Cuáles son los herreros ahora? Los discipulados. Por esto es la doctrina, entregar. ¿Sabe qué estoy haciendo yo aquí? La estoy haciendo de herrero. Estoy preparándole su espada. Y estoy diciendo, yo tengo espada. ¿Quiere usted espada también? Para que juntos hagamos un ejército para la gloria del Señor. Zacarías 1:20, mire la visión que tiene este hombre, una de las primeras visiones que tiene. Enseguida me mostró 4 herreros, dice la versión de las Américas. Y yo pregunté, ¿qué vinieron a hacer estos? Y me respondió, aquellos eran los cuernos que dispersaron a Judá, de tal manera que ninguno pudo levantar cabeza. Pero estos han venido para hacerlos temblar y para derribar. Entonces, en mi Biblia veo yo que hay 4 herreros que están hechos para la batalla y para la guerra, obviamente para la victoria. Fíjese que voy a hablarle de estos 4 guerreros en estos últimos 9 minutitos que me quedan. Quiero conducirlo. Venga conmigo al libro de Números capítulo 21, verso 9. Ahí dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Entonces, yo quiero hablarle para el cierre, quiero hablarle de 4 herreros que trabajaron, si usted quiere, los metales, no por fuerza de espadas, pero usted va a ver esta. Porque cuando yo me acerco y veo a los herreros, el primer herrero es Moisés. Sé que no tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de trabajarlo. Moisés, sin ser alguien que conociera de metal, el Espíritu lo llena, le da una habilidad y empieza a trabajar con una serpiente de bronce. Porque el enemigo a vencer eran las serpientes ardientes que estaban mordiendo a los judíos en aquel tiempo. Y entonces cuando la serpiente inoculaba su veneno, mordía a alguno de los del pueblo, empezaban a hincharse, a ponerse una fiebre. Pero Moisés les dijo, ¿saben qué? ¿Qué los está mordiendo? Una serpiente, le voy a hacer una serpiente de bronce. Y la puso como una bandera, la puso como una especie de cruz. Y entonces este es el herrero que muestra la salvación. Porque cuando alguien miraba la cruz, o miraba la cruz de bronce, primero, ¿por qué era serpiente? Era serpiente porque muerte, yo seré tu muerte. Ya ve, serpiente y serpiente. Lo único que como tipificaba a Cristo Jesús, esa serpiente no tenía nada adentro, porque adentro lo que tenían las otras eran veneno y el Señor no tenía pecado. Voy a tratar de decirle esto. ¿Qué hizo ese herrero? Moisés fue el herrero que le marcó al pueblo de Dios la salvación. Usted que me está viendo, la salvación es por la sangre de Cristo, no es por ofrenda, por llevar una Biblia bajo el brazo. Realmente lo que a uno lo salva es la sangre de Cristo. Y eso fue lo que este herrero nos muestra primero, la salvación y cómo vencer al pecado. Ahora, voy con el segundo herrero, faltándome 7 minutos. Dice la Escritura, Éxodo 31:2. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Bezaleel significa a la sombra de Dios. Es que la Biblia, la verdad, todo tiene un sentido muy hermoso. Este es hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad, oiga, de artesano, para hacer diseños artísticos y para dibujar en oro, plata y bronce y en el tallado de piedras. Entonces, fíjese que me llamó la atención que viene otro herrero. Este herrero es Bezaleel. No Bezaleel, ¿verdad? Sino dice Bezaleel. Y Bezaleel es a la sombra. Este hombre trabajaba. Ahora aquí voy a aprovechar a decir algo que es muy importante. Algunos nos quedamos con el evangelio, con que el hablar en lengua solo nos va a servir cuando viene la llenura de Dios, y creemos que la llenura de Dios es solo para hacer cosas de la iglesia. Pero a Bezaleel lo llenaron del Espíritu y Dios le dio habilidades en sus manos. Eso es habilidad empresarial. Y cuando le dio esa habilidad, yo tengo aquí en la Escritura que este hombre hizo la pila de bronce, hizo la pila, voy a ponerlo aquí, de bronce. Oiga esto,
Luego de la pila de bronce, dice en la escritura nos muestra que hizo el altar del incienso. Mire lo que hizo este hombre. Hizo el altar del incienso, luego, además de eso, también al final, él fue el que hizo el arca. Y también, de alguna manera, cuando uno ve en la escritura y se da cuenta de lo que hizo el candelero. Entonces, tal vez lo puse en desorden, pero si usted se da cuenta, cuando se tiene el tabernáculo de Moisés, está atrio, lugar santo y lugar santísimo. El primer herrero, Moisés. El segundo herrero es Bezaleel. Pero Bezaleel lo que hace es la pila de bronce, eso es en el atrio. La pila de bronce. Luego, en el lugar santo está el candelero. El límite, la frontera entre el lugar santo y el lugar santísimo está ahí, el altar del incienso. Y en el lugar santísimo, donde está la Shequina de Dios, ahí está el arca. Entonces, ¿qué nos hizo ese herrero? Aquel nos marcó Moisés nos marcó la salvación, pero este nos marca el camino a seguir. Primero voy, y dice aquí que lo que hay que hacer primero es lavarse. Vosotros estáis limpios por la palabra. Luego el candelero en el lugar santo, la iluminación. Luego lo que viene es el altar de incienso, la adoración, el perfume para Dios, para llegar a la presencia de Dios. Este nos habló del camino de estar cerca del Señor, Bezaleel. Entonces note que cada uno de los herreros tiene un camino para poder desarrollar. Ahora, no solo hubo buenos guerreros o buenos herreros, sino que también de alguna manera hubo otros herreros. Por ejemplo, en 2 Timoteo, me quedan 4 minutitos, voy a correr todavía. En 2 Timoteo 4:14 dice: Alejandro el herrero me ha causado muchos males, el Señor le va a retribuir de acuerdo a sus obras. Entonces, este es Alejandro, y aquí es un llamado de atención para nosotros, ¿verdad? Porque Alejandro es un defensor, Alejandro es un guerrero también, que empezó bien con Pablo. Usted lo puede ver peleando sus batallas allá en Éfeso. Cuando querían a Pablo, él llega y él se pone en el campo de batalla, se para en el parque central de la ciudad de Éfeso para defender. Él era defensor de la palabra. Pero qué terrible en qué error puede caer uno. Porque se recuerda usted de aquel versículo: me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía no guardé. Pues de alguna manera tiene alguna homogeneidad con Alejandro, porque Alejandro se dedicó a hacerle espadas a todos y se olvidó de la de él. Hermano, gracias por estar en sus hogares, pero le quiero decir algo. Esto no es para usted, esto es para mí mismo. De pronto uno, cuando va a enseñar la palabra de Dios, fíjese qué cosas, se preocupa uno tanto por enseñar, por buscar un mensaje para otros, y se le olvida que la Biblia también es para uno. Alejandro es figura de un ministro que se volvió un profesional del púlpito, que solo busca mensajes para otro y nunca tiene mensaje para él. El tiempo se me está agotando, lo voy a llevar a Hechos 19:24, el cuarto herrero. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Note, hay otro herrero que yo veo en la Biblia, pero Demetrio es un herrero que era herrero, tenía todo, tenía la habilidad en sus manos, pero que de alguna manera estaba equivocado, porque estaba haciendo pequeños ídolos de Diana para que los adoraran. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? Que él ya traía, pero él era sincero, pero sinceramente equivocado. Tenía su don, pero lo estaba utilizando para otra cosa. Y yo, para cerrar este estudio, veo yo que en 2 de Juan 1:12 dice: Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. Dice: también nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio, dice aquí, es verdadero. Ahora, yo estoy terminando y encuentro muchas cosas aquí que para mí son muy importantes. Hoy hemos aprendido las diferentes clases de apóstoles que hay, pero tal vez por el tiempo en esta media hora de doctrina apostólica solo nos dio tiempo de ver al apóstol Pedro, que es de los pioneros, de los que prepararon el terreno, de los que ahora podemos entender que era uno que tenía espada, uno que era herrero. Ninguno de los apóstoles del Cordero tenía espada, solo Pedro, solo él se preocupaba por tener la palabra, porque la espada tipifica en el Nuevo Testamento la palabra de Dios. La espada es más cortante que toda espada de 2 filos, esa es la palabra de Dios. Ahora, nos dimos cuenta que hay un círculo virtuoso, porque David, ¿cómo consiguió espada David si en su reino que del rey Saúl no había? ¿Cómo la consiguió? Comiéndose el pan. Entonces note, venga conmigo aquí.
venga conmigo. Se comió el pan y le dieron espada. Dice Isaías 2:4 que tu espada se convierte en instrumento de labranza. Y luego en Joel 3:10, recuerda que lo vimos. Ahora vamos de regreso en el círculo virtuoso. Que tu instrumento de labranza, de tu labranza, de tu podadera y de tu arado se convierte en espada. Y luego los que tenemos espada damos el pan. Aquí está el círculo virtuoso de estos pioneros como Pedro. Y dice aquel que vio 4 herreros. Mire, yo estoy terminando ya aquí, me quedan unos segunditos para estar con usted. Pero note, herreros hay 4 en la Biblia: Moisés, Bezaleel, Alejandro y Demetrio. Moisés nos muestra la salvación, Bezaleel nos muestra el camino a seguir hasta llegar a la presencia de Dios. Alejandro nos da una gran lección: cuidado con hacer espada para otros y no prepararnos para nosotros mismos. Cuidado con tanto privilegio en la iglesia que ya no te dé tiempo de comer la palabra de Dios. Te puede pasar lo de aquella mujer, la sulamita: me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía no guardé. Y tal vez a usted que nos está viendo, usted tiene una capacidad tremenda para enseñar, tiene un talento para enseñar, pero no lo está usando para Dios. Está igual que Demetrio. Tengo la fe que Dios le va a mostrar la verdad y lo va a utilizar más adelante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy hemos visto a los Pedros, que son los pioneros, que son los herreros, esa es la unción apostólica de Pedro, los preparadores del terreno. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.